Hola Regina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas Todo bien. gracias. Qué bueno, qué gusto escucharte. Muchas gracias por acompañarnos aquí a tu programa El Arte de Dirigir y gracias por compartirnos un poquito de tu valioso tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo arrancó tu día de hoy? Todo muy bien, muchas gracias. Qué Aquí bueno, contenta Regina. de estar aquí contigo. Gracias. Pues la verdad es que es un gusto hay un tema que traía ya agendado que quería platicar, que es básicamente profundizar un poquito en los consejos de administración. Y cuando te empecé a conocer o a seguir un poquito más en LinkedIn, dije, tengo que tocarle la puerta a Regina. Y la verdad es que primero sorprendido, honestamente, de tu rápida respuesta. Y eso lo agradezco, lo valoro mucho. Y creo que va a ser muy nutrida esta sesión, porque mucho se habla de los consejos de administración, como también luego se habla del equipo C-suite y todo esto, pero a veces queremos saber un poquito más qué pasa en ese boardroom o qué pasa ahí adentro, qué decisiones, cómo se estructura y pues le ayuda también a otros que están en ese camino pues a seguir la ruta correcta, la experiencia correcta y también la experiencia que no debes de seguir, ¿no? Entonces, pues gracias por permitirnos platicar sobre este tema el día de hoy, que es qué sucede detrás de un consejo de administración. Pero si me permites, me gustaría darle lectura antes de arrancar a tu biografía. Y bueno, empezamos con ello. Regina actualmente es presidenta de la Fundación México en Harvard AC, es copresidenta de 50-50 Women on Boards, consejera independiente para Grupo Rotoplas, consejera independiente para Grupo Gigante, consejera independiente para OMA, Grupo Aeroportuario del Norte. Fue Chief Commercial Strategy Officer para Easy, la segunda compañía más grande de telecomunicaciones en México. Cuenta con un doctorado en economía en la Universidad de Harvard y una maestría igualmente en economía en la Universidad de Harvard, así como intensivo entrenamiento en el crecimiento centrado en el cliente o Customer Centric por la Universidad de Pensilvania Wharton School of Business. Pues muchas gracias, Regina, por estar presente el día de hoy. Y pues bueno, vamos a entrarle a este tema que está muy interesante y me gustaría arrancar y va alineado con tu biografía posiblemente, pero platícanos un poquito cómo ha sido o cómo has trazado esta ruta profesional para llegar a ser consejera independiente. No, pues encantada. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Fíjate que yo hasta hace un año más o menos estaba full en trabajos corporativos y esos trabajos, pues luego no te dan mucha chance de meterte a consejos y es más, siempre era una meta que yo tenía, meterme de consejera, pero no le había puesto foco. Y el año pasado hubo una convocatoria de esta organización de 50-50 Women on Boards que se hace cada año, en donde escogen a las 50 mujeres que le llaman ellos ready to board. O sea, lo que quiere decir son 50 mujeres que escogen de Estados Unidos, de Canadá y de México, Mm, y estas 50 mujeres como que la organización les dice están listas para entrar a consejos. Entonces mm, es 50 Women to Watch for Boards. Entonces fui nombrada una de estas 50 mujeres. Y de ahí la verdad es que le empecé a poner más foco a empezar a tratar de entrar a algún consejo de administración. Es interesante porque la búsqueda de consejos es bien diferente a una búsqueda de trabajo normal. mm, No las encuentras digo, desde luego, por ejemplo, en LinkedIn no existe nada, ¿no? Con Headhunters es mucho menos, o sea, el 80, y en México yo te diría casi que es el 90% de los mm, consejos, entras a través de tu red de contactos, a través de tu red de ok, gente con la que te relacionas. Entonces es muy diferente a cuando tú buscas un trabajo normal. Aquí se requiere otras herramientas, se requiere pues otra estrategia, básicamente. Te digo, es una estrategia muy diferente. No usas tu currículum normal, tienes que hacer una cosa que se llama board profile, que es un mm, currículum en donde te enfocas a qué valor le darías tú a un consejo. O sea, qué de toda tu experiencia que has logrado a lo largo de tu vida podría ser de valor a un consejo y para qué tipo de consejos estarías lista para mm, participar, cuál ha sido tu experiencia con consejos. Entonces,
me puse a trabajar en mi board bio, me puse a trabajar Interesante. sobre todo en cómo yo aportaba los consejos, Mm, en sentarte y pensar, bueno, con esta experiencia que tengo, ¿a qué tipo de consejo puedo aportar valor y en qué específico, ¿no? Porque los consejos, mm, sobre todo cada vez más, están buscando no gente del mismo perfil, están buscando gente con mm. diferentes perfiles. Entonces, ¿en dónde entraría yo en eso? Y luego, pues es un trabajo muy de foco y muy de sentarte con gente que ya está en consejos de administración. Tomé cursos, desde luego, Sí, eh, tomé cursos para poder ver cómo desarrollabas este board profile, cómo puedes vender tus aptitudes, en qué tipo de consejo puedes agregar valor. Y de ahí, pues te sientes con todos tus contactos que están en consejos y les dices, oye, pues en esta nueva etapa de mi vida estoy buscando consejos y mm, así van saliendo de los 3 consejos que tengo hoy. Los 3 han salido un poco pues por esta red. Y luego lo que es interesante es que es un poco el huevo y la gallina. Para poder sí, entrar consejo te piden experiencia en consejos y entonces luego dices, oye, pues si no tengo experiencia en consejos, ¿cómo voy a entrar a un consejo que me piden experiencia en consejos? Entonces es muy importante totalmente. participar en consejos de non-for-profit, o sea, de alguna fundación, de alguna organización, en consejos consultivos, o sea, siempre hay que ir desde mucho antes de que cuando digas, oye, yo ya quiero entrar a un consejo, antes de esos 10 años, antes de eso, tener Interesante. que haber empezado a participar en consejos consultivos, en el consejo de tu propia empresa, en entender cómo es la dinámica del consejo, ir creciendo esa parte de tu currículum para cuando te quieras dedicar a trabajar en consejos, ya que tengas armado algo de experiencia, ¿no? Porque si no, sí te va a tomar algún tiempo poder participar en consejos. Sí, y fíjate, me quedo con algo bien interesante. Está súper interesante lo que comentaste ahorita y me quedo con algo que decías, identificar, o sea, cuál es tu especialidad y a lo mejor lo voy a traducir un poquito diferente a lo que mencionabas, pero es, oye, ¿para qué eres bueno? Realmente, ¿cómo le puedo aportar y a qué consejo? ¿Verdad? Porque también con esto empiezo a descubrir que, oye, pues no es todo estándar, ¿verdad? A lo mejor hay un consejo que realmente requiere tus capacidades y tu especialidad. Y obviamente esto otro que también comentas que es, hay que ir picando esa piedra, que es, oye, pues métete a algún non-profit o métete a un comité o algo que te permita que has estado en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, gracias por compartir esta ruta, creo que es una claridad bastante buena para aquellos que quieren entrar a un consejo y voy a hacer aquí una pausa. Hace, ¿qué será? Yo creo que unos 2 años que estudié también en un diplomado, era en la UDEM, de consejero independiente, porque ya empezaba a interactuar con mi consultoría, con consejeros, hacía muy, apenas tocando así ciertos puntos, entonces dije, bueno, déjame empiezo a familiarizar para tener la misma conversación, no que ella participó en algún consejo. Y me dice, me acuerdo uno de los maestros tutores, me dice, oye, pues tú ya estás listo para un consejo. Y dije, pues no, o sea, él me lo decía como si por la participación en los comentarios que yo platicaba mucho de temas de crisis, de manejo de crisis o riesgos. Entonces, oye, tú, pues ahí te das un shock y dices, oye, sí o no, pues a lo mejor algo vio, pero con esto que comentas, te traza bastante bien qué paso se puede seguir. Muchas gracias, Regina. Y ahora, en base a este No, entorno espérame, que, déjame decir adelante, sí, perdón, se me olvidó. no, no, dime, Porque quería agregarte para esto de los consejos sí, justo, como este camino no es tan conocido ni tan familiar y es muy diferente a lo que hacemos cuando buscamos un trabajo. En 50-50, en esta organización en la que soy copresidenta, estamos desarrollando un curso que estamos por lanzar ahorita, un curso justamente que te ayuda, es un curso muy práctico que te ayuda a empezar este caminito para entrar a consejos. El curso lo vamos a lanzar ahorita con mujeres, en donde tienes una parte de un taller muy práctico donde te enseñan cómo hacer tu board profile, cómo empezar este esfuerzo de networking, cómo eh, encontrar para qué eres bueno para un consejo. Y luego la parte más interesante y más novedosa de este curso es que lo estamos apareando con una mentoría de 6 meses donde súper estamos padre, buscando mentores que son consejeros, mujeres y hombres, donde los vamos a parear con una mentí, o sea, con una persona que quiere llegar a ser consejos, que quiere sí, llegar a consejos,
es un programa de 6 meses en donde el consejero, que ya es consejero, puede ayudarle a la persona a navegar este mundo, porque te digo que no es tan Mm, intuitivo ni tan fácil. ya, Entonces, ya. estamos muy emocionadas de este primer pues, bloque de mentoras y de mentís que vamos a tener, esperando que podamos ayudarle a la gente a que sea más rápido el cómo llegas a un consejo. Y desde luego que te enseñan a navegarlo, porque no es intuitivo y no es algo Sí, que sí. Ya, y este está por lanzarse, perdón, está comentabas, ahorita estamos arrancando en septiembre. ya, Eh, buenísimo. eh, Creo que ya tenemos full este septiembre, pero los interesados en participar, que nos busquen. ¿Y sería a través de tu cuenta LinkedIn, Regina? A en mi cuenta o a través de la página de LinkedIn que también tenemos que se llama 50-50 Women on Boards Words? México. Entonces ahí nos pueden buscar y podemos darles información. Buenísimo, pues creo que es un gran paso y como tú dices, digo, yo nunca lo había visto y a lo mejor no ha estado en mi alcance este tipo de caminos que es de mucho acompañamiento, ¿no? Por lo que entiendo. Buenísimo. No es intuitivo, entonces por eso creemos que la parte de la mentoría va a ser una diferencia muy importante en que tengas a alguien que ya recorrió ese camino y que te pueda ayudar y enseñar por ¿Qué dónde llegar. camino seguir? Buenísimo. Gracias, Regina, por compartir esto. Y bueno, y de hecho iba ligado un poquito a esto, mi segunda pregunta. En base a este entorno en el que te encuentras de mujeres consejeras y hablando de esta comunidad de 50-50 Women on Boards, ahora sí que en sus pláticas, fuera de la seriedad, o sea, o la plática en esas reuniones, ¿qué es lo que ven como hacia dónde van o están evolucionando los consejos de administración? Ahora sí que esas pláticas de uno a uno o de grupo sin tanta formalidad, pero ¿qué se dice? ¿Hacia dónde están evolucionando los consejos o deben de evolucionar o todavía hay algunas restricciones para avanzar a donde a lo mejor ustedes ya como con esa experiencia dicen, oye, es que todavía estamos aquí, pero deberíamos de llegar al siguiente punto, ¿verdad? Mira, justamente cuando 50-50 empieza en Estados Unidos, ¿no? Empiezan, creo que en el 2010 más o menos empieza 50-50 Women on Boards en Los Ángeles. Y en ese momento, en Estados Unidos, solo había 12% de mujeres consejeras. Entonces ellos empiezan con esta idea de cómo empujamos esta agenda a traer más diversidad a los consejos. Y la diversidad es importante no nada más porque sea bonito tener más mujeres en los consejos y porque yo soy mujer y las que lo hicieron son mujeres, sino porque realmente la diversidad aporta mucho valor a los consejos y a las empresas. Y esto está probado que las empresas que tienen mayor diversidad, no solo de género, sino diversidad de pensamiento, diversidad de académica, diversidad geográfica. Y ahora, otra diversidad que se está platicando mucho es diversidad de edad, Mm, ¿no? ¿Por qué es importante tener diferentes puntos de vista en una empresa? Y desde luego en un consejo. Y esto trae valor, hace que las empresas sean más novedosas, sean más ágiles, piensen diferente y vean diferentes puntos de vista. Y es muy lógico, ¿no? O sea, si tú tienes un consejo en donde todos los consejeros son hombres financieros de cierta edad y con cierto perfil, pues van a discutir, su discusión va a ser muy rápida, muy sí. cerrada y van a llegar a las mismas conclusiones y quizá no van a haber puntos de vista que si tuvieran una gente que fuera de diferente género, de diferente perfil, de diferente edad, te puede traer a la mesa. Entonces, en Estados Unidos empezaron con esto, ahora Estados Unidos tiene alrededor de 30% mujeres en consejos. Mm, México es uno de los países que menos tiene consejeras, estamos en 12%, pero si 12%. tomamos en cuenta a las consejeras independientes, que quiere decir que no son de la familia, que no son dueñas o que no son parte de la administración de esa empresa, solo el 3.7% Mm, de los consejeras son mujeres, que es nada. Y ya, seguimos ya. teniendo muchas empresas sin mujeres y muy, muy pocas empresas que tengan paridad de género, es decir, que el 50% de sus consejeras sean mujeres. Ya. Entonces, la diversidad por eso, y por eso es la misión de 50-50, de cómo llevamos más diversidad a los consejos. Y te digo, es un tema que la diversidad hace
que los consejos se vuelvan mucho más ricos. O sea, Sí, la claro. función del consejo, a fin de cuentas, además de toda la parte de checar que la parte financiera esté en orden, de darle confianza a los inversionistas pequeños, también es aportar y dar un punto de vista externo de qué cosas debería hacer la empresa, en dónde se debería meter, cómo ver ese problema. Y pues más puntos de vista diferentes, lo único que hacen es que enriquecen y le dan muchísimo más valor a la administración de la empresa. Ya, muy, muy interesante. Fíjate, ahorita me viniste a resolver una duda de una consulta que hice, yo creo que hace un mes, donde también preparándome para una entrevista y tenía el resultado de dos firmas sobre el porcentaje de mujeres dentro de un consejo de administración y una me decía aproximadamente 13, 12, 13, 14% y el otro me decía también 4%, pero ya entendí ahorita el por qué. Este es porque estás dentro de la familia o de la empresa y este es como Claro, consejera independiente. Muchas claro. gracias. Oye, y bueno, y profundizando dentro de los consejos de administración, ¿cómo y quién estructura la agenda y qué debe de integrar una agenda, qué no debe faltar? Te lo comento, te hago esta pregunta porque eh, cuando hablas a veces de consejos de administración que puede variar, ¿no? Que si cuando ya es un gran corporativo y podemos hablar de muchos, pero también hay otros que son pymes y ya tienen sus consejos. O sea, hay gente que ahorita ni siquiera está en la etapa de profesionalización y ya está buscando armar su consejo de dos, tres personas, ¿no? Pero eh, a, a dónde voy y me regreso con la pregunta es cómo se estructura, quién hace esta agenda, qué temas debe llevar, porque luego en otros consejos está que el secretario y demás, las minutas, o sea, ¿cómo es en tu experiencia esta estructura de agenda y vamos a decir, quién dicta el camino que se va a seguir en esas reuniones? Digo, a mí la parte que me parece más importante y más interesante de la agenda, porque un consejo principalmente, y sobre todo si estamos hablando desde empresas muy chicas como pymes o startups a empresas más grandes, una parte fundamental del consejo obviamente es revisar los resultados trimestrales. Y por eso se agendan todas las sesiones de consejos terminando el trimestre, porque es una reunión en donde vas a ver los resultados trimestrales. Las empresas chicas, sobre todo las empresas donde no tienen un consejo tan formal o tan estructurado, pues generalmente el consejo lo que hace es que revisa los resultados trimestrales. Pero yo creo que pierden gran, gran parte del valor que te puede aportar un consejo. Y por eso incluso yo pensaría que una pyme, un startup, deberías de sí tomar en cuenta que es importante dentro del consejo que tengas una parte estratégica, que tengas, y para eso es bien importante los consejeros independientes. Un consejero independiente es un consejero que no está dentro de la empresa, que no está dentro de la administración de la empresa y que tampoco es dueño. Y es justamente el valor que puede aportar un consejero independiente, es que sin tener un interés la empresa puede dar su punto de vista. Y eso Así, te hace que los puntos de vista, las decisiones, las aportaciones no sean interesadas, vean por el bien común de la empresa y te puedan aportar mucho, mucho valor. Entonces yo te lo resumiría así. Creo que aunque la empresa sea chica o la empresa sea grande, me parece muy importante que tengan consejeros independientes y dentro de la agenda y de lo que se revisa en el día a día de un consejo, obviamente, además de revisar los resultados trimestrales, sí creo que es importante la estrategia por tener una visión de largo plazo. Hay muchas decisiones que si se toman en el corto plazo, no van en el largo plazo a traer valor a la empresa. Y, importante. y te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Hay decisiones, por ejemplo, de venta, en donde si las ventas van bien, pero las ventas son ventas o muy costosas o malas ventas o ventas de clientes que no van a ser clientes de larga duración, pues tú en el trimestre con el trimestre podrías estar viendo un crecimiento en ventas, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el efecto de eso en el largo plazo, porque lo que Así busca una es. empresa es el largo plazo, ¿no? Tener ganancias a largo plazo, tomar crecimiento de mercado, tener clientes de alto valor, o sea, con la métrica que tú le quieras poner, pero es muy importante tener esta visión de largo plazo que si no estás revisando la estrategia, puedes, se te puede pasar. Y por eso es Sí, importante el consejo en dar
esta visión, esta comparativa de métricas de empresas, traer parte de la experiencia que tienen de otros lugares a la empresa, ¿no? Ya, fíjate, y muy interesante esto que comentas, porque también no te sientes, y lo voy a decir así coloquialmente, no te sientes con el compromiso, porque yo he estado en comités más de ética, comités de mejores prácticas, que entre comillas es de auditoría, pero en algunos lados le quieren compartir, cambiar un poquito el nombre. Y también cuando, digo, en experiencia de comités, muchas veces cuando estás en esos comités, pues como el que preside ese comité, pues es la dirección general, jefe de todos los que están en el comité, pues es muy común que todos digan que sí a todo, ¿no? Y yo como soy externo, para mí es muy sencillo decir, oye, no estoy de acuerdo por A, B y C. Y tan sano como eso, ¿no? Pero muchas veces cuando eres interno o eres parte de la familia, esa experiencia no la tengo, pero creo yo que es más difícil decir sí a todo o no, de acuerdo, pero también porque no estás viéndolo desde el otro ojo, lo estás viendo más como lo comentabas tú mucho mejor que yo, lo estás viendo más como el beneficio quizá de la familia o tuyo como individual. Me corrijo, ¿verdad? Pero siguiendo aquí con esta dinámica, también preguntarte, y a lo mejor es un poquito fuera, sin salirme tanto del contexto, en las pymes te ha tocado que luego tiene que estar a fuerzas el comisario de auditoría, porque ya ves que hay muchos consejos donde sí, pues a lo mejor los más corporativos, ¿no? Que el comisario de auditoría es común o no necesariamente en esa etapa al estar No, debe tener. no he participado en consejos de pymes, la verdad. Ya, Entonces no te sabría decir. Yo creo que te digo, es muy, obviamente el consejo tiene esta parte toda fiduciaria y de sí, responsabilidad fiduciaria, es muy importante que esté el comité de auditoría. Yo lo que te iba a comentar, que para mí creo que también es importante, es que muchos de estos comités están presididos por consejeros independientes y mm, eso le da mucho más seriedad y mucho más valor, porque tú como consejero independiente, a la hora que eres presidente de un comité, tienes responsabilidades fiduciarias y por mm, lo tanto te vas a asegurar que los números estén correctos, que las acciones estén correctas, mm, que haya una revisión profunda de los resultados y eso le da mucha más seriedad y mucha mm, validez a las normas. totalmente. Sí, muchas gracias por ampliar este punto, Regina. Y bueno, transportándonos a estas sesiones de comités, ¿cómo arrancan? Perdóname, de consejo, en estas sesiones en las que tú has participado, ¿hay una formalidad o son como cualquier junta, luego directiva, perdón? ¿Cómo es? ¿Cómo arranca? ¿Se lee la minuta de la sesión pasada? Porque Depende luego, mucho, sí, sí. Depende mucho, porque he participado en consejos de empresas privadas en consejos de empresas públicas. Y sí hay una diferencia muy importante. O por lo menos en la experiencia de las empresas privadas en las que yo he participado y en las empresas públicas. ¿No? En las empresas públicas se lee la minuta de la sesión anterior, todo el mundo tiene que decir si está de acuerdo y luego te viene la agenda. Obviamente todos estos materiales te los dan con tiempo de anticipación porque si no, nunca acabarías sí, claro. pero te dan la agenda y en el orden del día hay algunos puntos en los que se tiene que votar y que la gente tiene que haber estado, o sea, leído el material para poder estar de acuerdo o no. Y te digo, depende mucho de empresa a empresa, pero eso sería la comunalidad. Mm, En algunas empresas, además de ver los resultados, tienen un pedazo de estrategia, que en este pedazo de estrategia se habla de algún negocio en particular, se habla de alguna decisión que se tenga que tomar, de alguna compra, alguna venta de parte del negocio, de alguna decisión de si nos metemos a este negocio o no, pero eso varía bastante. La comunalidad, te digo, se lee la minuta, se lee la agenda, se pone el orden del día, de ahí vas pasando por los temas. Generalmente empiezas revisando los estados financieros trimestrales y luego de ahí ya te metes a los temas de importancia. Muchas veces mm, los presidentes de los comités, el presidente del comité de auditoría, el presidente de prácticas societarias, todos estos presidentes de comités mm, dan un resumen de lo que se vio en sus diversos comités. Pero te digo, esto es en las empresas públicas. En las empresas privadas, completamente, no completamente diferente, pero
empiezas revisando los resultados, muchas veces no tienen comités, entonces no hay la necesidad de revisar lo que se dijo en los comités, y rara vez, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, hay una sesión de estrategia, Mm, ¿no? Entonces, revisas obviamente la parte de los resultados y luego tomarás alguna decisión de, oye, nos está aumentando la competencia por tal mercado, ¿qué hacemos? No sé qué, no sé cuánto, pero no hay esta visión que creo que es lo que yo creo que falta de largo plazo, de hacia dónde vamos, cómo vemos el mercado, cómo vemos la economía, ¿no? Muchas veces es bien importante tener el contexto de qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo, cómo estos diversos factores pueden afectar a mi sector en particular. Entonces, esta parte que tiene los consejos más grandes yo creo que es muy valiosa. ya, gracias Regina, buenísimo por compartir esto. Y ya por último, y ligado a lo que comentabas ahorita, como consejeros independientes, ¿hay una forma en la que se mide es su aportación? Si lo que aportó generó valor, ¿qué es tu experiencia en esta parte? ¿Cómo puede decir uno como consejera o consejero independiente, oye, estoy aportándole valor al consejo? Mira, no hay una medición tal cual. Lo que sí se hace, y también te digo, esta parte es pues, más dependiendo de las empresas, pero sí hay encuestas de qué tan... A mí me ha tocado, en lo que yo he visto, es mucho más común que los consejeros evalúen a la administración que del otro lado, ¿no? Ya, ya, Del otro lado más bien es si la administración ve que ese consejero no le está aportando valor, pues bueno, para el próximo plazo ya no lo renuevan. Pero al revés sí veo mucha retro de parte del consejo mm, hacia la empresa. ya, ya. Estamos recibiendo es adecuada, eh, nos está llegando la información con suficiente tiempo. ¿Qué temas? Por ejemplo, una cosa muy importante es que el consejo dice, oye, necesitamos ver este tema que no nos lo han presentado. Entonces el consejo de alguna manera en esa forma va dictando la agenda. El consejo también tiene o evalúa a los funcionarios de la empresa, oye, esta persona de tal posición pues no está haciendo bien su trabajo, esta persona sí está haciendo su trabajo. Entonces, a mí me ha tocado mucho más ver la evaluación del consejo hacia la empresa que del otro lado. Ya, ya. No hay una manera muy clara de medir al consejo, excepto por los resultados de la empresa. O sea, tú pensarías que una empresa que le está yendo bien quiere decir que el consejo está aportando valor, pero es difícil dividir, es difícil tener una medición exacta de cuál es el valor del consejo, cómo lo separo el valor del consejo versus el valor de la administración. Si tú piensas que el consejo lo que está dictando es que está dictando la estrategia y la empresa es la que está ejecutando la estrategia, una empresa que le está yendo bien, pues es que las dos cosas están funcionando, ¿no? Sí. El consejo te está ayudando a dictar hacia dónde tiene que ir, pero la administración está ejecutando de manera correcta. Este, pero tal cual, así una medición, pues no, no hay. Ya, pero fíjate, es muy interesante al final todo esto que compartes porque permite también entender esa dinámica de los consejos de administración, cómo se gestiona los resultados con el director que tiene que dar la cara y decir, oye, vamos bien, pero pues también hay una aportación ahí importante del consejo y está muy interesante. Creo que para otra sesión a lo mejor podemos profundizar, si nos lo permites, más ahí en esa parte de relación consejo y CEO, ¿verdad? Creo que eso también agregaría mucho valor, mucha información. Estamos ya para concluir. Regina, te agradezco bastante tu tiempo. Para las personas que a lo mejor quisieran conocer un poquito más de ti, de lo que haces, ¿dónde te pudieran ubicar? Aparte de en LinkedIn que apareces como Regina García Cuellar, ¿dónde más te pudieran ubicar? ¿O es la única red que manejas para Pues contacto? profesional sí, sí, profesional sí. Entonces, en Twitter estoy, digo Twitter X, pero, pero, pero soy malísima, nunca posteo nada. Entonces, Somos dos. Sí, somos dos. lo más fácil es que me busquen en LinkedIn y ahí es mucho más directo el contacto. No, y la prueba de esto soy yo, que te mandé invitación, súper rápido el contacto y la verdad que muy atenta en la parte profesional y obviamente en la parte personal. Muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, pero muy valioso. Gracias por acompañarnos en el programa del arte de dirigir.
Regina, y espero que podamos contar contigo en una sesión más adelante. Encantada, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, también aquellos que nos puedan estar acompañando. Vayan a ver más adelante este podcast. Muchas